Bienvenidos a Guerreros del Mundo. Hoy exploraremos las dimensiones menos conocidas del general George S. Patton, yendo más allá de la imagen de Hollywood para descubrir al intelectual estratégico detrás de la persona teatral. Suscríbete ahora para unirte a nuestra comunidad y apoyar este proyecto. Ahora, comencemos. Cuando la mayoría de las personas piensan en el general George Smith Patton Jr., imaginan al comandante extravagante inmortalizado en el cine, revólveres con empuñadura de nácar, discursos llenos de obscenidades y una sed insaciable de combate. Esta caricatura, aunque parcialmente autocreada, oscurece al notable intelectual que dedicó su vida a la búsqueda académica de la excelencia militar. Pocos saben que Patton mantenía bibliotecas personales en cada una de sus residencias, llenas de miles de volúmenes cuidadosamente anotados sobre historia militar. Según el historiador militar Roger Ney, la colección de Patton revelaba una mente que absorbía sistemáticamente toda la extensión de la guerra desde la antigua Grecia hasta los tiempos modernos. Sus diarios personales muestran que leía extensamente en múltiples idiomas, incluyendo francés y alemán, a menudo consumiendo varios libros semanalmente incluso durante campañas activas. El desarrollo intelectual de Patton estuvo profundamente marcado por su lucha con lo que los expertos modernos creen que era dislexia. Como se documenta la correspondencia familiar, el joven George experimentó significativas dificultades de lectura durante toda su educación en West Point, donde requirió tutoría extensiva y desarrolló elaborados mecanismos de adaptación. Lejos de disuadirlo, estos desafíos obligaron a Patton a desarrollar extraordinarias técnicas de memoria y una distintiva preferencia por el aprendizaje experiencial que más tarde definiría su estilo de mando. Su producción literaria se extendió mucho más allá de los informes militares. A lo largo de su vida, Patton produjo cientos de poemas, reflexiones filosóficas y artículos analíticos. Su poema Through a Glass, Darkly revela un lado contemplativo raramente asociado con el general, a través del trabajo de las edades, /diagonal en medio de la pompa y el esfuerzo de la guerra, /diagonal he luchado y me he esforzado y perecido /diagonal incontables veces sobre esta estrella. Estos versos reflejan su creencia en la reencarnación y su visión de sí mismo como parte de una tradición guerrera eterna, dimensiones intelectuales completamente ausentes en las representaciones populares. Entre guerras mundiales, Patton publicó 19 artículos académicos en revistas militares profesionales, ofreciendo análisis detallados de tácticas y tecnología que demostraban una notable previsión. En un artículo de 1937 para el Cavalry Journal, predijo con precisión el papel vital de la coordinación aire-tierra en conflictos futuros, escribiendo: "El matrimonio de fuerzas aéreas y blindadas revolucionará la guerra moderna, creando oportunidades para penetración decisiva como no se ha visto desde Napoleón". Este pensamiento estratégico predictivo contradice fundamentalmente la imagen de Patton como simplemente un comandante agresivo en el campo de batalla. Quizás el aspecto más revelador del enfoque intelectual de Patton hacia la guerra fue su creación de lo que sus colegas denominaban su laboratorio táctico en su propiedad en Massachusetts. Aquí, lejos de la mirada pública, Patton construyó elaborados campos de batalla en miniatura y realizó meticulosos juegos de guerra para probar conceptos tácticos desarrollados a través de su investigación histórica. Según correspondencia personal con compañeros oficiales, Patton pasaba incontables horas manipulando estos ejércitos en miniatura, documentando metódicamente resultados y refinando sus teorías. El coronel Robert S. Allen recordó visitar a Patton en 1938 y encontrar una habitación entera dedicada a una recreación en mesa de arena de la batalla de Cannas, donde Aníbal derrotó a los romanos mediante un doble envolvimiento, una táctica que Patton emplearía más tarde contra fuerzas alemanas en Francia. Este enfoque de laboratorio se extendió a la innovación tecnológica. Cuando la sabiduría militar convencional permanecía fijada en la guerra de trincheras después de la Primera Guerra Mundial, Patton estudió independientemente ingeniería automotriz para comprender mejor el potencial de las fuerzas mecanizadas. Sus papeles personales incluyen detallados dibujos técnicos de modificaciones de tanques, algunos de los cuales financió con su considerable fortuna familiar para pruebas. Estos experimentos privados llevaron a mejoras significativas en los sistemas de comunicación por radio de tanques eventualmente adoptados por el ejército de Estados Unidos. El laboratorio marcial de Patton también incluía innovaciones en entrenamiento físico. Basándose en su experiencia olímpica y estudios de técnicas de combate antiguas, desarrolló un sistema único de acondicionamiento físico que combinaba calistenia tradicional con movimientos extraídos del boxeo, lucha libre y artes marciales orientales. Según su ayudante, el mayor Charles Codman, Patton probaba estos regímenes personalmente antes de implementarlos en programas de entrenamiento que producían tropas con excepcional resistencia y capacidad de combate. Este enfoque metódico y experimental contradice la representación común de Patton como meramente instintivo o impulsivo en el campo de batalla. Sus decisiones tácticas, que a menudo parecían espontáneas para los observadores, eran en realidad la culminación de años de estudio sistemático, simulación y análisis.
Como escribió en su diario en 1942, lo que a otros les parece impetuosidad es en realidad el fruto de décadas de pensamiento. La participación de Patton en los Juegos Olímpicos de Estocolmo de 1912 representa mucho más que una nota al pie en su carrera militar, fue una experiencia formativa que moldeó profundamente su enfoque de liderazgo y el combate. Compitiendo en el pentatlón moderno, que combinaba tiro con pistola, esgrima, natación, equitación y carrera a campo traviesa, Patton abrazó un ideal guerrero clásico que influiría en su filosofía militar durante décadas. Aunque oficialmente quedó quinto, el rendimiento de Patton fue notable. Una controversia de puntuación en la competición de tiro, donde los jueces no pudieron encontrar uno de sus disparos en el blanco, probablemente le costó una medalla. Patton sostuvo que había acertado en el mismo agujero 2 veces, una afirmación consistente con su excepcional puntería a lo largo de su vida. Esta experiencia con la competición internacional y la injusticia percibida desarrolló su famoso impulso competitivo y escepticismo hacia la burocracia. Más significativo que la competición misma fue cómo Patton incorporó los principios del pentatlón en su liderazgo militar. Según el coronel Paul Harkins, que sirvió estrechamente con Patton, el general modeló explícitamente su filosofía de mando los valores del pentatlón, versatilidad en diversas condiciones, excelencia equilibrada en múltiples disciplinas, y la fortaleza mental para transitar rápidamente entre diferentes entornos de combate. Este enfoque de pentatleta hacia la guerra lo distinguió de comandantes más especializados de su época. La experiencia olímpica también expuso a Patton a figuras militares internacionales que más tarde serían significativas en la Segunda Guerra Mundial. Durante los Juegos, desarrolló relaciones con varios oficiales europeos, incluyendo miembros de la delegación militar alemana. Estas conexiones proporcionaron a Patton perspectivas únicas sobre el pensamiento militar europeo que resultaron valiosas durante conflictos posteriores. Sus diarios personales registran observaciones detalladas de métodos de entrenamiento alemanes observados durante este periodo. Quizás lo más importante, los Juegos Olímpicos reforzaron la creencia de Patton en el etos guerrero clásico donde mente y cuerpo funcionan como un todo integrado. Este enfoque holístico de la competencia en combate contradecía la naturaleza cada vez más técnica y especializada de la guerra del siglo XX. Patton escribió en su diario: "El soldado moderno que descuida la excelencia física mientras persigue el dominio técnico eventualmente fracasará en ambos". Esta filosofía se manifestó en su famosa insistencia en que los oficiales bajo su mando mantuvieran una condición física excepcional independientemente de su rol técnico. Uno de los aspectos menos comprendidos del éxito militar de Patton fue su creación de una red de inteligencia no convencional que operaba en gran parte fuera de los canales formales. A diferencia de la mayoría de comandantes que dependían principalmente de departamentos de inteligencia oficiales, Patton cultivó una diversa variedad de informantes personales en todo el teatro europeo, creando lo que el historiador de inteligencia Timothy Naftali denominó un aparato de inteligencia paralelo que respondía solo ante Patton. Esta red comenzó con el reclutamiento por Patton de soldados multilingües, particularmente aquellos con antecedentes europeos, a quienes entrevistó personalmente y asignó a unidades especializadas de reconocimiento. El capitán John Aimlich, que sirvió en una de estas unidades, reveló más tarde que estos equipos operaban con extraordinaria autonomía, a menudo en ropa civil, recopilando información mediante contacto directo con poblaciones locales de maneras que las unidades convencionales de inteligencia militar no podían. Patton complementaba estos equipos con un surtido inusual de informantes auxiliares, incluyendo periodistas, académicos desplazados e incluso antiguos oficiales enemigos dispuestos a cooperar. Según documentos recientemente desclasificados, Patton mantuvo comunicación regular con varios aristócratas alemanes opuestos a Hitler, quienes proporcionaron valiosas perspectivas sobre el pensamiento militar alemán a lo largo de la campaña en Europa Occidental. Quizás más controvertido, Patton estableció relaciones directas con movimientos de resistencia a través de territorios ocupados, a veces eludiendo los canales oficiales de enlace aliados. El líder de la resistencia francesa Jacques Renard documentó en sus memorias cómo los representantes de Patton harían contacto directo para solicitar inteligencia específica, ofreciendo suministros y protección a cambio. Estas conexiones proporcionaron información oportuna de nivel terrestre que a menudo contradecía las evaluaciones de inteligencia oficiales. La efectividad de esta red de inteligencia personal se hizo evidente durante la batalla de las Ardenas. Mientras la inteligencia oficial no anticipó la ofensiva alemana, las unidades de Patton detectaron movimientos inusuales días antes del ataque. Aunque sus advertencias no fueron atendidas en niveles superiores de mando, esta información temprana permitió a Patton prepararse mentalmente para el rápido giro que haría posible su contraataque. Después de la guerra, el general Oscar Koch, jefe de inteligencia de Patton, reconoció que gestionar esta red no oficial requería un delicado equilibrio. El general esperaba que yo armonizara sus canales de inteligencia personales con fuentes oficiales sin interferir con ninguno.
Este enfoque poco ortodoxo de la recopilación de inteligencia refleja la disposición más amplia de Patton para eludir restricciones institucionales cuando limitaban la efectividad operativa. La relación entre Patton y Eisenhower representa una de las asociaciones profesionales más complejas en la historia militar. Comenzando como una relación mentor-protegido en los años 20, evolucionó a través de fases de amistad, rivalidad y dependencia mutua que moldearon fundamentalmente la estrategia aliada en Europa. Su conexión se originó en 1919 cuando el mayor Eisenhower, 7 años menor que Patton, se unió al cuerpo de tanques donde Patton ya era un experto reconocido. Según las memorias de Eisenhower, inicialmente veía a Patton como el oficial de tanques más conocedor del ejército, mientras que Patton reconocía la excepcionalmente organizativa de Eisenhower. Este conjunto de habilidades complementarias formó la base de una colaboración productiva desarrollando doctrina de guerra blindada entre las guerras. Pocos relatos reconocen la dimensión intelectual de su relación. Correspondencia recientemente analizada revela que a lo largo de los años 30, participaron en un robusto intercambio de artículos profesionales, libros y críticas que ayudaron a ambos oficiales a desarrollar su pensamiento estratégico. Las cartas de Patton muestran particular admiración por el enfoque sistemático de Eisenhower hacia problemas militares, señalando en 1934, tus marcos organizativos aportan claridad a conceptos que intuyo pero con los que lucho para articular. La transformación de su relación durante la Segunda Guerra Mundial fue mucho más matizada de lo que típicamente se retrata. Cuando Eisenhower fue seleccionado sobre Patton para el mando supremo, los diarios privados de Patton revelan no simples celos sino una compleja mezcla de orgullo por su antiguo subordinado y frustración por diferencias estratégicas. ¿Y qué merece su posición?, escribió Patton en 1943, aunque temo que sus instintos políticos puedan anular la necesidad militar. Esta tensión estratégica, entre el enfoque metódico, constructor de coaliciones de Eisenhower y la filosofía agresiva, aprovechadora de oportunidades de Patton, creó una fricción productiva dentro del mando aliado. Según el historiador militar Carlo D'Este, Eisenhower privadamente dependía de Patton para abogar por opciones agresivas que Eisenhower mismo no podía proponer sin socavar su papel de constructor de consenso. Esta dinámica creó un patrón de policía bueno/diagonal policía malo que mejoró la posición negociadora de Eisenhower con otros comandantes aliados. La fase final de su relación tras los controvertidos incidentes de bofetadas de Patton reveló el liderazgo pragmático de Eisenhower. Contrariamente a relatos simplificados, comunicaciones desclasificadas muestran que Eisenhower ni abandonó a Patton ni lo apoyó inequívocamente. En cambio, orquestó una respuesta cuidadosamente calibrada que protegió la utilidad futura de Patton mientras satisfacía demandas políticas de responsabilidad. Este manejo matizado demostró la sofisticada comprensión de Eisenhower sobre las capacidades irreemplazables de Patton a pesar de sus responsabilidades. Entre las influencias más pasadas por alto en el pensamiento militar de Patton estaba su pasión de toda la vida por la arqueología y la historia militar antigua. Mucho más allá de un interés casual, Patton condujo serias expediciones arqueológicas e investigaciones que informaron directamente su enfoque operativo durante la Segunda Guerra Mundial. Entre 1932 y 1936, Patton financió y participó en 3 expediciones arqueológicas a México enfocadas en antiguas fortificaciones militares mayas. Estas expediciones, documentadas en sus detallados diarios de campo, examinaron cómo los defensores mayas utilizaban el terreno para crear profundidad defensiva y canalizar fuerzas atacantes hacia zonas de muerte predeterminadas. Según el arqueólogo Richard Matthews, quien revisó las notas de campo de Patton, sus observaciones arqueológicas eran notablemente sofisticadas para un no especialista, enfocándose específicamente en aplicaciones militares de la topografía. Esta experiencia arqueológica influyó directamente en las decisiones tácticas de Patton. Al enfrentar defensas alemanas en Sicilia, Patton explícitamente hizo referencia a sus estudios arqueológicos mexicanos en la planificación operativa. El coronel Chester Hansen registró a Patton diciéndole a su Estado Mayor: los alemanes han establecido defensas en capas exactamente como hicieron los mayas en Uxmal. Los evitaremos usando los mismos senderos de montaña que resultaron fatales para los defensores mayas. Este conocimiento arqueológico proporcionó a Patton enfoques alternativos no evidentes en el análisis militar estándar. La obsesión histórica de Patton se extendía a la colección personal de artefactos militares. Su extensa colección de armas históricas, incluyendo equipo hoplita griego y armas medievales, no era meramente decorativa, estudiaba sistemáticamente su evolución de diseño para entender la relación entre tecnología y tácticas. Según su ayudante capitán Paul Harkins, Patton a menudo manejaba estas armas antiguas mientras dictaba órdenes de batalla, estableciendo conexiones explícitas entre precedentes históricos y operaciones actuales. Quizás más significativamente, Patton abordaba el terreno de batalla a través de una lente arqueológica. Oficiales del Estado Mayor informaron que durante reconocimientos,
Patton frecuentemente identificaba antiguos sitios de batalla y extraía lecciones de enfrentamientos históricos librados sobre el mismo terreno. Antes del avance hacia la región del Sarre, Patton pasó horas estudiando cómo las legiones romanas habían navegado el mismo terreno, instruyendo a sus ingenieros que buscaran restos de caminos romanos que pudieran proporcionar terreno firme para los tanques. Este enfoque histórico-arqueológico dio a Patton perspectivas únicas sobre las dimensiones psicológicas de la guerra. Del estudio de conflictos antiguos, desarrolló su teoría de la memoria del terreno, la idea de que ciertos paisajes naturalmente canalizan movimientos militares en patrones predecibles independientemente de la tecnología. Los hombres han luchado aquí antes y lucharán aquí de nuevo, escribió después de examinar el paso de Kasserine. La tierra misma dicta la batalla. Esta perspectiva le permitió anticipar movimientos enemigos basados en patrones históricos en lugar de solo inteligencia actual. La relación de Patton con la prensa representó uno de los primeros y más sofisticados ejemplos históricos de un líder militar construyendo conscientemente una persona pública para lograr objetivos estratégicos. Lejos del personaje impulsivo y sin filtro retratado en películas, Patton abordaba las interacciones con los medios con precisión calculada. Ya en la Primera Guerra Mundial, Patton demostró una notable conciencia mediática. Cuando comandaba el cuerpo de tanques, organizó que fotógrafos documentaran sus tanques desde ángulos específicos que maximizaban su apariencia amenazadora. Sus papeles personales incluyen bocetos indicando posiciones óptimas de cámara e iluminación para crear lo que denominaba máximo impacto psicológico. Esta temprana comprensión de la propaganda visual precedió a la doctrina formal de relaciones públicas militares por décadas. Contrariamente a la percepción popular, las famosas obscenidades y discursos teatrales de Patton eran actuaciones cuidadosamente calibradas en lugar de estallidos espontáneos. El corresponsal de guerra Charles Codman, quien observó a Patton en entornos privados y públicos, señaló, el general modulaba su lenguaje precisamente para su audiencia. La extravagancia emergía para las tropas y la prensa, mientras que las reuniones de Estado Mayor presentaban precisión técnica y referencias históricas matizadas. Este cambio de código lingüístico revela una sofisticada comprensión de diferentes necesidades retóricas para diferentes audiencias. Patton mantenía extensos recortes de prensa y regularmente analizaba la cobertura mediática de sí mismo y otros generales. Su ayudante teniente coronel Charles Oudem recordó que Patton dedicaba 30 minutos cada mañana a revisar informes de prensa, anotándolos con observaciones sobre mensajes efectivos. Estas anotaciones muestran a Patton estudiando qué elementos de su persona pública resonaban con diferentes audiencias y ajustándose en consecuencia. Los famosos incidentes de bofetadas que casi terminaron con la carrera de Patton paradójicamente demostraron su sofisticación mediática. Mientras que los incidentes mismos reflejaban frustración genuina, la respuesta de Patton reveló conciencia mediática. Inmediatamente reconoció el daño narrativo y orquestó una cuidadosa campaña de rehabilitación, usando visitas personales a hospitales y entrevistas dirigidas para reconstruir su imagen. Correspondencia privada muestra a Patton discutiendo específicos objetivos mediáticos durante este periodo, demostrando que incluso en crisis, abordaba la percepción pública estratégicamente. Quizás lo más revelador, Patton discutió explícitamente el valor estratégico de su persona mediática. En una carta de 1944 a su esposa, escribió, los alemanes han asignado fuerzas adicionales específicamente para contrarrestarme debido a mi reputación. Este ejército fantasma que comando a través de titulares de periódicos inmoviliza divisiones alemanas tan efectivamente como tropas reales. Esta consciente utilización de su imagen pública representaba guerra psicológica del más alto orden. La conciencia mediática de Patton se extendía al emergente medio del cine. Correspondencia recientemente descubierta revela que Patton consultó con directores de Hollywood sobre modificaciones de uniforme preparadas para cámara y escenificación efectiva de conferencias de prensa. Estas consultas ocurrieron años antes de la película Patton, sugiriendo que el general mismo estaba ayudando a crear la mitología que lo sobreviviría. La relación entre George S. Patton y los medios representa no una simple explotación de una personalidad colorida por la prensa, sino una sofisticada utilización mutua. Patton proporcionaba contenido convincente mientras estratégicamente construía una persona que servía objetivos militares a través del impacto psicológico tanto en tropas aliadas como en fuerzas enemigas. Suscríbete ahora, hazte miembro, activa las notificaciones, comparte este video con tus amigos y deja un comentario para que podamos comparar nuestros conocimientos y fuentes. Gracias por seguir nuestro canal. Hasta nuestro próximo viaje estratégico, aquí en Guerreros del Mundo.